Bueno, entonces vamos a estudiar esta mañana. Yo creo que ya a estas alturas de la vida somos conscientes de lo que significa el estudio, ¿no? Significa, bueno, pues que tenemos que poner atención, significa que tenemos que interesarnos en aprender más, porque es a través del conocimiento que podemos crecer. Y estamos, como ustedes recuerdan, estamos tratando el tema acerca de la adoración y la alabanza. Y hoy vamos a responder dos preguntas sobre este tema. Y la primera pregunta es: ¿la alabanza, el canto o la música tienen poder para producir milagros? A ver, háganse esa pregunta. El hecho de cantar, alabar con música, ¿eso puede producir un milagro? Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿la alabanza puede hacer huir al diablo? Sí quedan claras estas dos preguntas, ¿cierto? Bueno, ¿por qué tocamos este tema? Porque estos son algunos atributos que se le han dado a la alabanza. Pues, por lo que sabemos, ¿no? Y muchos creyentes hoy lo creen. Pero la pregunta es: ¿esto tiene base bíblica esto? Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar. Mire, vuelvo e insisto en lo mismo, mis amados. Nosotros no podemos simplemente dejarnos llevar por lo que otros dicen. No podemos dejarnos llevar por lo que otros dicen. Tenemos que sacar la información correcta de la palabra, porque el problema, no sé si usted ya lo escuchó, de pronto no lo ha escuchado, pero el problema del creyente es, hermano, que nos dejamos llevar simplemente por lo que alguien nos dice. Alguien dijo eso es verdad, lo damos por hecho. No, estamos en un tiempo, hermano, donde el engaño está disfrazado de una manera tan profesional que podemos caer en el engaño. Podemos caer en el engaño. Hermano, a mí me parece tan peligroso, muy peligroso, que nosotros no estemos preparados para identificar el engaño en el que vivimos. Y es impresionante, hermano, descubrir cuántas cosas de las que hemos venido haciendo como iglesia nunca fueron ordenadas por Dios. Nunca. Y eso ha constituido, hermano, esas tradiciones, esas costumbres, ha constituido la fe, ¿no? La dinámica de fe de la iglesia. Y vamos ahí, ¿no? Repitiendo lo mismo, sin saber si es correcto o no es correcto. Entonces, gracias a Dios por ustedes, mis amados, porque están aquí esta mañana, mostrando interés por aprender de la palabra. Vamos a mirar el primer pasaje bíblico que se toma para asegurar que la alabanza tiene poder para hacer milagros, y yo digo que no. Yo digo que no es así. Ahora, canten a Dios, y si cantan, entonces el milagro se va a producir. No es así. Vamos a mirar Hechos 16:22, que es el primer pasaje que se toma. Hechos capítulo 16, versículo 22. Aquí vamos a mirar, vamos a mirar parte de una historia, no voy a leer todo el pasaje, pero yo les voy a poner en contexto ahora. ¿De qué se trata? Bueno, dice así el pasaje. Dice: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara.
Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Versículo 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Esto dice la historia, ¿no? Bueno, dejemos hasta ahí el texto. Listo, entonces, ¿esto fue un milagro? ¿Qué dicen ustedes? Sí, fue un milagro. Fue un milagro, fue un hecho sobrenatural, porque las puertas que estaban cerradas se abrieron, las cadenas que ellos tenían en los pies se cayeron, hermano, y ellos quedaron libres en ese momento para salir. Fue un milagro, y eso lo produjo un gran terremoto, dice, ¿no? Ahora, eso no lo podemos negar. Ahora, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué lo causó? ¿Qué fue lo que causó este milagro que fue tan verídico allí? Ahora vamos a mirar el contexto, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque de una vez quiero decirles que cuando una persona estudia la Biblia y solo lee uno o dos textos y sobre esos dos versículos hacen un mensaje, es probable que se equivoque. No podemos nosotros tomar un versículo, ¿no?, aislado del texto anterior y el posterior para hacer una doctrina. Y eso es lo que muchos hacen, pero de esa manera están adulterando la palabra, y muchas personas de esa forma hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que la Biblia diga. Y eso es un gran peligro. Entonces, ¿cuál es el contexto a este pasaje que acabamos de leer? Bueno, les comento. Resulta que Pablo y Silas llegaron a Macedonia, así se llamaba el lugar donde ellos estaban. Iban en un viaje misionero, y ahí había una muchacha que estaba poseída por un espíritu del demonio. Y ese espíritu era un espíritu de adivinación, ¿no? Eso dice el texto más adelante. Era un espíritu de adivinación. Y resulta que esa muchacha comenzó a andar detrás de Pablo y de Silas y gritaba todo el tiempo y les decía: estos son siervos del Dios viviente. Todo el tiempo detrás de ellos. Y dice el versículo 18, vamos a leer el 16. Versículo 16. Él ahí hace referencia. Dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Bueno, a mí me llama la atención aquí que una adivina poseída por el diablo también puede decir verdades, ¿no? Ah, no, está diciendo la verdad, por lo tanto no puede ser del diablo. Es que el diablo también dice verdades, pero las dice con el fin de ¿qué? De engañar. Por eso, haciendo un paréntesis aquí, la adivinación no es de Dios. La adivinación siempre es del diablo. Eso está en la Biblia, ¿no? Y hay gente que todavía cree y hasta consulta, ¿no? Yo no sé ahora, pero había una costumbre, ¿no es cierto?, que se perdía algo, entonces vayan donde el adivino o la adivina fulana de tal, porque eso les va a decir qué hace o quién fue. Entonces dice que, aquí está diciendo, el 18 dice: esto mismo sucedía día tras día, dice, hasta que Pablo se exasperó. La palabra se exasperó y se cansó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de esta joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y al instante
el demonio la dejó. Bueno, eso hubiera sido bueno, ¿no es cierto? Una buena noticia, pero no. Miren lo que dice el versículo 19. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta las plazas del mercado ante las autoridades. Esta muchacha le estaba dando mucha ganancia a los amos con eso de la adivinación. Entonces, cuando el demonio es reprendido y sale de la muchacha, entonces ella ya no puede adivinar y la fuente de la ganancia desaparece. Eso enojó a estas personas y metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Y ahí fue donde se dio el terremoto, ¿no? Entonces, este es el contexto. Miren que ese versículo de que ellos cantaban y estando cantando y alabando a Dios, vino el terremoto, está rodeado de otros sucesos que también se tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a mirar que aquí el texto, en ninguna parte, el texto dice que el milagro se dio porque ellos cantaron. No dice en ningún lado. Yo lo leí y lo estudié varias veces y no lo dice. Ahora, podríamos decir también que el milagro se produjo por la oración. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede decir sí o no? ¿Por qué? Porque dice que ellos oraron. Ellos cantaban himnos y oraban. Ahora, si usted mira ya el mensaje de la Biblia, esto tendría más lógica. O sea, decir que el milagro se dio porque ellos estaban orando tiene más lógica y tiene más fundamento bíblico. ¿Por qué razón? Porque hay varios pasajes que indican que la oración sí puede producir un milagro. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, ¿estoy haciéndome entender o no? ¿Sí me están entendiendo? ¿O me estoy haciendo entender si no? Bueno, entonces vamos a mirar Marcos 11:24 y allí nosotros nos damos cuenta de uno de tantos pasajes que hablan del poder de la oración. Y dice así: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Y el Señor Jesucristo enseñó en muchas ocasiones que pidamos, que toquemos, que oremos y que si creemos vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que si usted canta va a recibir un milagro. No lo dice. Pero hay enseñanzas que así lo están haciendo entender. Ahora, el pasaje tampoco dice que ellos estuvieron pidiendo ser liberados. No dice el pasaje. Ellos estaban ahí, ¿no? Y lo que ellos hicieron, que fue cantar y orar, entonces, ¿a qué se debió? Ahora, lo que el pasaje muestra es una cosa. Miren ustedes, ¿cuál es la enseñanza? ¿Saben que el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo el que revela los secretos escondidos de Dios en su palabra? Una persona que no tenga el Espíritu Santo guiándolo, nunca va a poder entender lo que hay ahí. ¿Por qué? Déjenme decirles esto, hermanos, ustedes que leen la Biblia y quieren entender el mensaje de Dios, ¿saben? No se puede o no podemos pretender entender el mensaje simplemente con leer superficialmente la Biblia. Detrás de cada palabra escrita hay un secreto y hay un misterio que tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Tiene que ser revelado. Es por eso, hermano, que mucha gente lee la Biblia pero sigue sin entender nada. Y al final la gente termina dándole a los líderes, a los pastores, a los maestros, ¿no? El derecho de enseñarles lo que ellos quieren, cuando somos nosotros los que podemos entender e interpretar de una manera personal la palabra. Ahora, son secretos que están detrás de un velo. Las verdades de Dios son secretos que están detrás de un velo. Y le digo una cosa, hermano, no hay nada más maravilloso
No hay nada más satisfactorio para uno como creyente empezar a entender y a ver lo que no es visible en la palabra de Dios. De lo contrario, hermano, el estudio de la Biblia para usted se va a convertir en algo insignificante. Si usted no entiende lo que está allí detrás de ese misterio, la lectura de la Biblia se va a convertir en algo cansón, aburridor, y por eso usted ya ni siquiera va a querer tocar la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero cuando uno empieza a descubrir cosas y a tener claro el mensaje, entonces se siente animado a seguir descubriendo cada día más cosas. Ahora, entonces, el pasaje muestra que lo que él muestra es que el verdadero creyente, ese es el mensaje central de este pasaje. Aquí no tiene nada que ver ni el terremoto, nada de eso. El pasaje central es que el verdadero creyente debe alabar a Dios sin importar las circunstancias en las que se encuentre. Ese es el mensaje de este pasaje. Un verdadero hijo de Dios, alguien que le ha creído a Dios, sigue alabando a Dios y sigue orando y sigue firme delante de Dios a pesar de que las circunstancias sean las peores en su vida. Es lo que yo trato o puedo entender aquí. Esa actitud que ellos tuvieron de orar y cantar, es más, esa actitud de que a pesar de que las puertas estaban abiertas, ellos no se fueron. Porque si ellos hubieran estado buscando libertad, hermano, cuando las puertas se abrieron, ¿qué hubieran hecho ellos? Pues salimos, pues Dios ya hizo el milagro, no nos dejó, pero ellos se quedaron ahí. ¿Recuerdan ustedes cómo sigue la historia? Dice que cuando el carcelero se dio cuenta de que las puertas estaban abiertas, él pensó que se habían escapado y él sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era grave lo que había sucedido. Él era el responsable de los presos. Dice que él se iba a matar y Pablo le dijo: no te hagas daño, le dijo, aquí estamos, no nos hemos ido. Y mire, dice que más adelante ese carcelero se arrepintió y se convirtió él y toda su familia. Entonces, detrás de todo esto, hermano, había un propósito más grande de parte de Dios. Ahora, entonces, podemos nosotros darnos cuenta de una cosa aquí, y es que la actitud de ellos le demostró a Dios la confianza que ellos tenían en Él. Era una confianza absoluta y era una fe inquebrantable. Y es en últimas, hermano, lo que produce los milagros. ¿Qué es lo que produce el milagro según la Biblia? La fe que se expresa a través de ¿qué? De la oración. Es la fe. Al que cree todo le es posible. Entonces, ¿cómo demostraron ellos la fe? Es la pregunta. ¿Cómo demostraron la fe? Cuando siguieron alabando a Dios, cuando siguieron orando a pesar de que estaban mal, porque ellos físicamente estaban muy mal. Entonces, el resultado de esa fe que ellos demostraron a través de lo que hicieron ahí, entonces fue el milagro que se produjo. Ahora, engañaríamos a la gente cuando le decimos: vengan y cantemos, y solamente con cantar, entonces el milagro se va a producir. Eso no es así. Pero lamentablemente se lo está enseñando. Ahora, inclusive lo hemos enseñado, yo mismo había caído en ese error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno simplemente repite lo que escucha decir a otro, pero no va a la palabra para ver si es así o no es así. Entonces, ¿qué actitudes o qué circunstancias intervinieron ahí? Primero, podemos darnos cuenta de que ellos no eran cualquier persona. ¿Quiénes eran ellos? Eran siervos de Dios, que estaban haciendo la obra de Dios. Eran misioneros que se habían dedicado a hacer la obra del Señor. Esto también es importante. Segundo, dice que estaban orando. Tercero, y esto es lo más importante, y es que a pesar de haber sido golpeados, ¿usted se los imagina cómo estaban ellos?
Sí se puede hacer una imagen en su mente de cómo quedaron ellos después de que les dieron con palos hasta cansarse. Estaban lastimados, heridos, golpeados, con sangre, en el calabozo, en el de más adentro, y encima de todo estaban con unos cepos en los pies. Ahora, entonces, a pesar de eso, ellos siguieron confiados y tranquilos y gozosos. Confiados, tranquilos y tenían gozo en su corazón. Ahora, eso solamente lo puede hacer la verdadera fe en la vida de una persona. Listo, estamos aquí en unas circunstancias, las peores circunstancias, pero confiamos en el Señor de que no estamos solos, de que algo va a ser. Y eso nos permite a nosotros experimentar la tranquilidad que necesitamos y aún para poder alabar a Dios. ¿Qué puede enseñarnos esto a nosotros? ¿Cuál es la enseñanza para nuestra vida? Bueno, aquí hay una enseñanza muy poderosa y ahora, más adelante lo vamos a mirar. ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Entonces, hermano, esto tiene algo a lo que nosotros tenemos que ponerle cuidado, porque habla de nuestra actitud. Ahora, yo le hago una pregunta así, y es, cuando a usted le está pasando algo malo, ¿usted sigue cantándole a Dios y sigue contento y sigue gozoso? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Pues eso es lo que Dios quiere, pero no es así. No es así. Entonces, eso es lo que necesitamos aprender. Ahora vamos a mirar otro ejemplo en el Antiguo Testamento, que es otro pasaje que se toma para enseñar lo mismo, pero también tenemos que considerarlo bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20, hay otro pasaje que es muy interesante. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Es un escenario diferente, unas circunstancias distintas, pero de todas maneras aparece la misma acción del canto y la música ahí. Dice así, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos, y cada uno de ellos, después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. Bueno, este es el texto, ¿no? Este es el texto. Ahora, si solo leemos estos 3 versículos, ¿qué vamos a nosotros a entender? ¿Qué entenderíamos? Que fue la alabanza la que hizo que ellos se empezaran a matar entre ellos. Pero tenemos que mirar el contexto. Vuelvo e insisto en eso. Mirar el contexto. ¿Cómo? O sea, ¿qué se dio ahí? Déjenme contarles a ustedes la historia completa de este pasaje. Resulta que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por 3 reyes. Era una coalición de 3 reyes que habían decidido exterminar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, frente a esa multitud, ¿no?, de soldados, eran muy pocos, eran poquitos. Y llegan donde el rey Josafat y le dicen: estos ejércitos vienen en contra de ustedes y los van a acabar. Ese es el motivo, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, si usted mira, si miramos nosotros al comienzo del texto, en el versículo 1, miren lo que dice. Dice: después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos de los neunitas le declararon la guerra a Josafat, que era el rey de Israel. Dice: llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar muerto. Dice: ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadí. Josafat quedó aterrado con la noticia. Y mire lo que dice. Dice:
y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo todo lo que sucedió para que se diera el milagro. Primero, el rey oró. Eso es muy importante. La oración siempre está presente cuando hay algo sobrenatural, siempre está presente. Entonces dice que el rey, dice que se asustó, se llenó de miedo, y lo único que pudo hacer fue orar. Y luego dice que convocó a todo el pueblo y que todos ellos ayunaron. Ahora, cada uno de estos aspectos contribuyó para que más adelante se diera el milagro, ¿no? Creo que estamos siendo claros en esto. Ahora, dice el versículo 4, dice: de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda ¿de quién? Del Señor. Ahora, pidieron ayuda, buscaron la ayuda del Señor. Ahora, miramos entonces que ellos, en el versículo 6, vamos a mirar el 5 y 6 dice: y Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Esa fue la actitud que él tuvo. ¿Frente a qué? A la amenaza que él sentía sobre su vida. Ahora, y finalmente, miremos el versículo 16 y 17. Ahí hay algo importante también. Y dice, bueno, el 15, leamos desde el 15, dice: dijo, este era un profeta que se levantó y le dijo al pueblo: escuchen, habitantes de Judá y Jerusalén, escuchen, rey de Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por ese poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino ¿de quién? De Dios. Ahora, mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jurel. Sin embargo, dice el 17, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posesiones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Bueno, otra cosa importante ahí: Dios usa a un profeta para que los anime y les diga: vayan a encontrarse con ellos, aunque no tengan armas, aunque sean más pocos que ellos, pero vayan. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ¿qué hay ahí entonces? Obediencia. Y más adelante el rey dice que es importante obedecer a los profetas. ¿No? ¿Por qué? Porque los profetas están de parte de Dios para guiar al pueblo a hacer lo correcto. Entonces miramos todo lo que ellos hicieron. Y finalmente el versículo 21 dice que cantaron. Pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta ahí en ese versículo, y es la siguiente. Leamos el 21. Dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Y miren lo que ellos cantaban. Dice: esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Ahora, ¿qué encuentra usted de importante en el contenido de este canto? Que fue un canto de gratitud. Den gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu fiel amor. Ahora, ¿qué ve usted en esa expresión de canto ahí? Yo veo ahí, es la expresión de un pueblo que ya ha dado por hecho que Dios los va a liberar de ese ataque. Por lo tanto, ellos pueden ¿qué? Alabar a Dios sin temor.
Entonces la alabanza no fue la que produjo el milagro, la alabanza fue el resultado de haber creído en el milagro que Dios ya había hecho y ellos ya habían aceptado. No sé si me hice entender. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Es lo mismo que dice Pablo en Filipenses 4:4, ¿no? Este es un pasaje muy conocido. Por nada estén afanosos, dice, sino que háganle conocer a Dios sus peticiones con acción de gracias. Dice ahí, ¿no? Dice, y el Dios de paz, ¿no? Dice, hará que sus mentes y sus corazones estén tranquilos. Ahora, es lo mismo que ellos hicieron. Todavía el ejército no había sido derrotado, pero ellos ya estaban agradeciéndole al Señor por el milagro. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros Dios en esto? Que cuando usted le pone a Dios algo delante, una oración, una petición, antes de que usted la vea hecha una realidad, usted tiene que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa gratitud anticipada es una muestra de que usted le está creyendo a Dios. ¿Recuerdan a Tomás, el discípulo? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿No? ¿Cómo se caracterizó? ¿Por qué se dio a conocer Tomás? Por la incredulidad. ¿Sí? Tomás, un discípulo incrédulo, ¿no? Y cuando Jesús resucita, todos los discípulos creían que era Jesús, pero Tomás dudó, el único que dudó, y le dijo, si yo no meto, ¿no?, mis dedos en el costado, en la herida, si yo no veo las heridas, yo no voy a creer. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dice, eres incrédulo, Tomás, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas ver para creer. Pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Ahora, eso es fe, hermano, eso es fe. La fe es ver las cosas, sentirlas, disfrutarlas, aunque todavía no hayan llegado. Eso fue lo que hizo ese pueblo. Y eso lo llevó ¿a qué? A cantar y alabar a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Pues algo impresionante. Dice que ese ejército, ¿no?, se confundieron tanto, que comenzaron a matarse entre ellos. Se empezaron a matar entre ellos hasta que no quedó ni uno solo. Y luego el pueblo de Israel dice que solamente tuvo que ir y recoger los despojos. Todas las riquezas las recogieron y Dios obró como lo había prometido. Entonces, hermano, aquí tenemos nosotros que darnos cuenta que la alabanza no es la que produce el milagro. La alabanza es el resultado de creer en que Dios puede hacer los milagros. Ahora, ¿cuál sería entonces la aplicación para nosotros? Bueno, a mí me da tristeza a veces darnos cuenta, hermano, de que estamos perdiendo de vivir felices, de vivir contentos. Estamos viviendo mal simplemente porque no le creemos a Dios, porque no le creemos. Y eso es algo que tenemos que cambiar, porque necesitamos estar bien, mis amados, necesitamos estar bien. Es impresionante, hermano, cómo el mundo se está acabando con las enfermedades, ¿no? Es tremendo, hermano, es que no hay nadie que esté sano, nadie. Uno va a los hospitales y es horrible, de verdad. Yo estoy esta semana visitando a los hermanos que están enfermos de aquí en Pasto. La hermana Isaura, pues ya le hicieron su cirugía, creo que salió bien, cierto, ayer. Fernando también, ¿no? Ya le cortaron la mitad de su pie. Y ahí está, hermano, esperando que Dios haga un milagro para que no tenga que cortarle la pierna más arriba. Pero ir a un hospital es horrible. No hay sino llanto, queja, grito, dolor.
y todas las enfermedades del mundo han poseído al ser humano. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque nosotros vivimos todo el tiempo angustiados, temerosos, afanados. Eso es lo que está produciendo la enfermedad en el ser humano. A mí me suena tanto ese pasaje de Isaías 53. Isaías 53, cuando habla de lo que el Cristo vino a hacer, ¿no? Y del siervo sufriente, ¿no? Ese es el pasaje. Ahí dice, y el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, que dice, fuimos ¿qué? Curados. Bueno, simplemente a veces nosotros miramos la segunda parte que tiene que ver con lo físico, ¿no? Entonces, mire, creámosle a Dios porque Dios dice que por su llaga fuimos curados, solamente teniendo en cuenta la parte física. Pero el texto no se puede separar. El texto completo es, y el precio de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el texto? Dice que cuando Jesucristo da la vida, ¿no? Se sacrifica por nosotros, Él consigue algo muy importante para nosotros, que es la paz, el precio de nuestra paz. ¿Qué significa eso? Él pagó por nuestra paz. Él compró nuestra paz con su muerte, con su sacrificio, compró nuestra paz. Ahora, como resultado de esa paz que Él compra, entonces viene para nosotros ¿qué? La salud física. Esas dos cosas van de la mano, mis amados. Entonces, todo lo que nosotros estamos sufriendo en nuestro cuerpo es el resultado de la falta de la paz de Dios en nuestros corazones. Así es. Ahora que yo le aconsejo una cosa, hermano, si usted lo quiere tomar en cuenta, no nos enfoquemos tanto en buscar el remedio para el cuerpo, no. Busquemos la paz para nuestro corazón. Cuando su corazón comience a vivir en paz, entonces su cuerpo comienza a sanar. Su cuerpo va a comenzar a sanar. Todo se va a sanar. Porque así fue como Dios lo determinó. Entonces, hermano, si nosotros no buscamos la paz de Dios para nuestro corazón, para nuestra alma, entonces eso lo va a sufrir nuestro cuerpo. Y nunca vamos a estar bien. La vida abundante que Dios nos ofreció jamás va a ser posible. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la importancia de tener la paz de Dios en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la justificación para uno vivir sin paz? Hay justificaciones por montones, ¿no? ¿Cuál es? Pues los problemas, ¿no? Pero es que ¿cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a vivir contento? ¿Cómo voy a vivir gozoso si tengo este problema, si tengo este otro problema, si tengo este otro problema? Y empezamos a enumerar los problemas y a veces se hace la lista tan larga que ya no alcanzamos. Es que no puedo porque mire que estoy enfermo, mire que tengo problemas económicos, mire que tengo problemas familiares, mire que mi hijo, mire que mi hija. ¿Cómo voy a estar en paz? Ahora, los dos textos que acabamos de leer nos muestran que estas personas, a pesar de que estaban en apuros, en problemas graves, nunca perdieron ¿qué? La paz. Y esa paz fue la que les permitió alcanzar los milagros que ellos vieron en sus vidas. Hermano, tenemos que aprender esto. ¿Y cuál es el problema del creyente hoy, hermano? Nosotros tenemos la posibilidad de estar bien, pero dejamos que cualquier circunstancia nos robe la paz, ¿sí? Cualquier circunstancia nos robe la paz. Y lo demostramos. Eso es visible, ¿no? ¿A usted no le han dicho alguna vez? De pronto lo encontraron por ahí y le dicen, bueno, ¿qué es que le pasa a usted? ¿Por qué está tan cabizbajo? ¿No? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué? ¿Sabe por qué le preguntan eso? Porque usted está demostrando la angustia y la tristeza que hay en su corazón. Hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, dice, ¿no? Pero el espíritu angustiado, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, cuando a mí
cuando yo demuestro que estoy mal. Me desanimo cuando estoy mal. Comienzo a quejarme cuando hay una circunstancia difícil. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Mire, algo que a veces nosotros no analizamos, pero es grave lo que estamos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque con esa actitud le estamos diciendo a Dios que dejamos de creer en Él. Que estamos mal, que estamos tristes, que estamos angustiados. ¿Por qué? Porque ya no estamos creyéndole a Él. Entonces, si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, Dios no puede obrar. Dios necesita que le creamos para que Él pueda obrar. Entonces, es lo que está pasando ahí. No podemos cargarnos, hermano, con el dolor de los demás. Si una persona se enferma, Santiago dice, ¿no? Dice que si una persona se enferma, bueno, que hay que orar por esa persona, pero tampoco uno puede echarse la enfermedad del otro encima. Es que si el otro está enfermo, entonces yo también me enfermo, ¿no? Si el otro está mal, yo también estoy mal. No, hermano, si hay alguien que está mal, yo tengo que estar bien, porque si ambos estamos mal, entonces ¿quién ayuda? ¿Cierto? Pero a veces el hijo se enferma y nosotros también agachamos la cabeza. Alguien tiene que estar mal y alguien tiene que estar bien, y el que está bien es el que le cree a Dios, el que cree en sus promesas. Ahora, yo quiero decirles algo y no se les vayan a desanimar por esto, pero Dios nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Es más, dijo que íbamos a tener muchos problemas. Así que usted no espere estar bien porque todos los problemas se le van a acabar, ¿no? Usted va a estar bien porque va a confiar en el Señor, aún en medio de las peores circunstancias. Esa es la única manera de estar bien. Hermano, todos tenemos problemas que solucionar, ¿sí o no? Todos tenemos, hermano, pesares que cargamos. Y ese es el problema, que los cargamos. ¿Qué dice el Señor? Echen sus cargas sobre mí. Yo las voy a llevar por ustedes, para que ustedes se puedan enderezar e ir con gozo, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor. Pero hermano, si usted viene a la iglesia con todas esas cargas encima, ¿cómo va a alabar a Dios? No tiene ni fuerzas, ni ganas, hermano, ni la actitud correcta. Pero si usted le deja esas cargas al Señor, entonces a pesar de que ahí sigan los problemas, usted puede alabar y glorificar a Dios. Y ahí no, el que dirige no tiene necesidad, hermano, de obligar a nadie. Canten, aplaudan, alaben, abran la boca. No, porque uno viene con las ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabe que está en las manos de Dios. El Salmo 150 creo que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y con alabanzas, dice, ¿no? ¿Qué significa? Hermano, que cuando vamos entrando ya venimos alabando a Dios. Que no venimos a esperar a ver si me anima el hermano José, a ver si me anima José, ¿no? A ver cómo dirige él para yo animarme. O a ver si Sigifredo canta, pone una canción bonita para yo animarme. No, el ánimo viene en nosotros cuando somos conscientes de que Dios ha estado con nosotros toda la semana y que sigue con nosotros, y que hoy tenemos la oportunidad de ¿qué? De agradecerle con nuestro canto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, sí, hermano, estamos viviendo tiempos muy difíciles, demasiado difíciles. No podemos cerrar los ojos frente a eso. Pero también tenemos la promesa de parte de Dios de que Él nunca nos va a dejar y nos va a desamparar. Así que, hermano, que la alabanza suya para Dios, el ánimo para cantarle, no dependa de lo que le está pasando, de lo que tiene o de lo que le hace falta. No puede depender de eso. Tiene que depender de su confianza que está puesta en el Señor. Ahora, y la alabanza no solamente aquí, ¿no? Donde quiera que estemos tenemos que seguir alabando a Dios. Y agradecidos, hermano, porque a pesar de vivir en un mundo malo, estamos bien, ¿sí? Yo le digo, no es sino que usted vaya a un hospital y se dé cuenta de cómo está la situación. Pero nosotros nos levantamos. Todos los días nos podemos levantar, ¿no es cierto? Vamos y desayunamos.
y nos vamos a trabajar y volvemos y funcionamos. Eso no es un motivo para llegar a la casa del Señor con alegría, ¿qué es? Claro que sí. Y a veces uno dice, ¿qué será que yo estoy como desanimado? ¿Qué será que yo como que no tengo ganas? Hermano, ¿qué será? Pues como tiene todos los problemas encima suyo, entonces no tiene fuerzas para nada. Listo, entonces queda clara esta parte, ¿verdad? Ahora vamos a mirar, a responder la segunda pregunta y rápidamente es, ¿puede la alabanza hacer que los demonios huyan? Yo me acuerdo que anteriormente, es que nosotros hicimos cosas que ahora me da risa, de verdad. Las alabanzas ahuyentaban al enemigo. Enseñanza. Yo me acuerdo tanto que anteriormente, hablando de los demonios, ¿no? La gente se endemoniaba en el mismo templo, ¿sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Uno estaba en la iglesia, el pastor predicando o la alabanza, cuando de pronto el diablo armaba el alma. ¿Es cierto? Y eso, mejor dicho, se volvió un desorden en la iglesia porque ya la palabra ya no se predicaba, ya la gente empezaba a tener miedo, unos se iban, otros se quedaban, ¿no? Y qué bueno, el hermano de pronto, pum, cayó al suelo y a echar espumarajo. Así era. O de pronto uno estaba, y a mí me pasó varias veces, uno estaba en medianoche y plum, el teléfono, venga pastor a orar porque mi hija se endemonió, porque mi hijo, yo no sé. Bueno, y uno corre, ¿no es cierto? Porque uno pensaba que eso era normal. Pero hoy que entendemos, hermano, por ejemplo, en la casa de Dios no puede suceder eso. ¿Cómo va a suceder eso en la casa de Dios? ¿No? Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, lo primero que hacíamos en esos momentos difíciles era como querer cantar. Yo me acuerdo tanto. Puedo confiar en el Señor que no va a fallar. Era una canción que cantábamos. Y todo el mundo medio cantando, ¿no es cierto? Porque como que con un ojo cerrado y con el otro ojo viendo al endemoniado a qué hora se levantaba y nos atacaba. Con miedo y así de lejitos, sí, te reprendo. Ahora, eso no servía de nada. ¿Por qué? Porque el diablo haciendo de las suyas y nosotros creyendo. Entonces, aquí hay un pasaje en 1 de Samuel que habla acerca de que aparentemente, 1 de Samuel 16, el espíritu del demonio se va con la música. Y esto también lo han tomado algunos para decir que ponga música cristiana, dicen, ¿no? En la casa para que el demonio se vaya. Haga sonar música y el demonio se va. Hermano, el demonio no se va ni con la música, hermano. Qué bueno que el demonio se fuera con la música, mejor dicho. Entonces no había demonios por ningún lado. Pero ahí está. Porque el demonio, hermano, busca son puertas de desobediencia, de incredulidad. Ahí es donde el demonio sale. Entonces, 16, 14. Dice así. Dice, ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Pónganle cuidado a eso. Un espíritu atormentador. Y yo estaba mirando esto y yo decía, ¿qué es un espíritu atormentador? ¿No? Y yo le aseguro que muchos de nosotros vivimos con espíritus atormentadores dentro de nosotros y ni cuenta nos hemos dado. Entonces, un espíritu atormentador, dice, algunos, dice el 15, de los siervos de Saúl le dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa. Cada vez que el espíritu atormentador te aflija, tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. 17 dice, me parece bien, dijo Saúl, búsqueme en alguno que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén, que tiene mucho talento para tocar el arpa, no solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio, también es un joven bien parecido, y el Señor, que dice, está con él. Entonces dice el 19, entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el pastor, él era pastor de ovejas. Vamos a ir un poco más adelante. Y dice el versículo 23,
Dice, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador, ¿qué dice? Se iba. Bueno, ¿qué dicen las personas que aseguran esto? O sea, que la alabanza, o sea, que la música puede hacer que el demonio se vaya tomando como ejemplo La esto. música pues cristiana, ¿no? La música de la otra no se va. Ah, no, la música del mundo lo trae, ¿no? En vez de sacarlo, lo trae. Bueno, entonces el asunto aquí es el siguiente. Aquí no era tanto la música en sí, sino quien tocaba la música. Sí, entendemos esto, ¿verdad? Ahora, el arpa era un instrumento, es un instrumento que es bonito, ¿no? Bueno, pues creo que lo he escuchado, ¿no? Ustedes han escuchado el sonido de un arpa, tiene una música, bueno, depende cómo se la toque. Entonces, el instrumento era un instrumento normal, pero David, que era el que tocaba el instrumento, él no era normal. ¿Por qué? Porque mire lo que describe, creo que es el 18, mire cómo lo describe. Dice, entonces un siervo le dijo, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho ¿qué? Talento. Bueno, primero talento. Bueno, talento cualquiera puede tener, ¿no? Hasta los músicos del mundo pues tienen que tener talento. Dice, para tocar el arpa. No solo eso, esa palabra me gusta, no solo eso. Dice, es un guerrero valiente. Un guerrero valiente. También dice, es un hombre de guerra y de buen juicio. Eran características de David, el músico, el que iba a tocar. Pero lo más importante aquí dice, y también es un joven bien parecido, y el Señor está con él. El Espíritu del Señor está sobre él, mientras que el Espíritu del Señor se había ido de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl le desobedeció a Dios. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, no fue el instrumento, no fue el sonido de la música, sino quién era el que tocaba la música. Era la presencia de Dios en la vida de quién, de Saúl. Ahora, la música puede traer bendición a la vida de una persona siempre y cuando el que la toque sea una persona que esté respaldada por quién, por el Señor. Eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Por eso uno no puede creerle a cualquiera. Porque hoy en día la mayoría de los músicos, hermanos, sí tienen talento, saben tocar, saben cantar bien, pero quién sabe si realmente estén respaldados por la presencia de Dios. Entonces miremos aquí algo importante en esta parte, y es que este espíritu, porque la gente dice que era un espíritu del demonio. No, aquí no dice que era un espíritu demoníaco. Diferente a lo que le estaba pasando a la muchacha. ¿No recuerdan lo de la muchacha? Ese sí era un espíritu del demonio. Aquí no dice que era un demonio. Dice que simplemente Dios le permitió que el espíritu de Saúl se atormentara, ¿no? Dice, su espíritu, el espíritu de Saúl quedó mal. Ahora, yo digo que lo que le estaba pasando a él era que él tenía una depresión, él estaba deprimido. ¿Por qué razón? Porque él le había desobedecido a Dios y tenía un sentimiento de culpa en su vida, y eso no lo dejaba ni comer, ni dormir, ni estar tranquilo. Su espíritu estaba angustiado. Ahora, ¿cuál era la calma? ¿No? Porque miren que los que decidieron que el remedio era la música, ¿quiénes fueron? Cualquiera, ¿no? No, nosotros sabemos que la música puede ayudar, ¿no es cierto?, a calmar el espíritu angustiado, entonces manden a buscar un músico. Y eso es verdad. Ustedes saben que la música tiene un poder terapéutico, ¿no?, para calmar los ánimos en la vida de una persona. Hay gente que escucha música clásica, ¿para qué? Para tranquilizarse. La música clásica tranquiliza, ¿no? Relaja, o lo contrario, ¿no? Hay música que relaja o hay música que exalta, ¿no es cierto? Hay música que hace que los ánimos se disparen. Entonces,
aquí estamos hablando de que la música de David, que era la música del arpa, simplemente servía como terapia para Saúl, porque mire lo que dice el versículo final, ¿no? Dice: y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor. Ahora, mientras David tocaba, él se sentía mejor, pero David dejaba de tocar y volvía la angustia a su vida, porque el problema era que él tenía que arrepentirse. Para eso Dios le permitía esa angustia, para que él reconociera que había cometido un error y que se tenía que arrepentir. En últimas, hermano, lo que le da paz al alma no es la música en sí, sino que una conciencia limpia delante de Dios. Porque si mi conciencia está manchada y yo sé que soy culpable y no me he arrepentido, hermano, yo puedo escuchar la música que quiera. Mientras estoy escuchando, estoy contento, pero dejo de escuchar y vuelve otra vez el problema de mi vida. ¿Qué es lo que hace que realmente nosotros estemos tranquilos? El saber que estamos bien y en paz delante de Dios, porque hemos sido perdonados. Alguien decía: la mejor almohada es una conciencia tranquila. ¿Ustedes creen eso? La mejor almohada es una conciencia tranquila. Entonces, hermano, no podemos nosotros de pronto decir, o es un error creer, que solo con el hecho de cantar Dios ya tiene que obrar un milagro. No se puede. ¿Por qué? Porque los milagros son producidos por la fe y hay otras cosas que se tienen que tener en cuenta. Y yo quiero terminar esta mañana, hermano, porque me gustaría que nosotros empecemos a vivir bien. Eso es lo que Dios quiere. Que empecemos a vivir tranquilos, hermano. Porque si usted está esperando la tranquilidad porque las cosas cambien, nunca la va a tener. ¿Se dan cuenta de que las cosas están empeorando cada día? ¿Sí se dan cuenta de eso, verdad? Todo va empeorando día con día. Así que si usted está esperando que el próximo presidente arregle la situación para que usted esté tranquilo, bájese de esa nube, porque no va a pasar. No va a pasar. Entonces, ¿cómo obtenemos tranquilidad? Hermano, no es porque todo se va a arreglar, es porque nuestra confianza en Dios va a estar siempre firme, a pesar de todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Yo recuerdo un pasaje, ¿no?, que está en Números, capítulo, no lo vamos a leer, Éxodo, capítulo 13. ¿Recuerda este pasaje? Fue cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ustedes han leído ese pasaje, ¿no? Listo, el rey Faraón les dijo: váyanse, después de sufrir las 10 plagas, ¿no? Pero después dice que Dios endureció el corazón de Faraón y Faraón decide perseguirlos. Y él dijo: bueno, ¿cómo fue que dejamos ir a este pueblo y ahora quién es que va a trabajar para nosotros? Y dice que cogió 600 carros, ¿no? 600 carros, y se dedicó a perseguirlos. Y dice que ellos ya habían avanzado, pero que estaban frente al Mar Rojo, ¿no? Llegaron ahí, se encontraron con el Mar Rojo y el Mar Rojo los detuvo. Ellos estaban ahí, cuando de pronto escuchan que viene todo ese ejército y ellos no podían escaparse porque no tenían por dónde. Entonces, ¿qué empezaron a decir ellos? Se desesperaron, comenzaron a llorar, a gritar y a decir: bueno, aquí nos vamos a morir todos. Y decían: en Egipto siquiera habían sepulcros para que nos enterraran, y aquí vamos a quedar todos en el desierto y ni siquiera nos van a poder enterrar. Entonces dice que Moisés ora a Dios, y Dios le responde y le dice: ¿por qué oras? ¿Por qué oras? Di a este pueblo que avance, ¿no? Eso es lo más importante. Dice: yo voy a obrar y ustedes van a estar tranquilos. Esta palabra es importante. Ustedes van a estar tranquilos. A pesar de que el ejército venga levantando polvo, ustedes van a estar tranquilos. Entonces dice: ¿qué tienes en tu mano, no? Un palo. Entonces toca el agua, y cuando Moisés toca el agua, entonces el mar se abre y les hace una calle en seco para que ellos pasen. Pero hay algo muy importante que Dios le dice ahí, eso a mí siempre me ha tocado. Y le dice a Moisés: estos enemigos que ahora ustedes están viendo,
nunca más los volverán a ver. Qué tremendas palabras. Dice que cuando ellos pasaron, ¿no? El ejército también intentó pasar. Entonces cuando ellos estaban en la mitad, el agua se volvió a unir y todos se ahogaron. Todos, absolutamente todos se ahogaron. Entonces ellos del otro lado, ¿qué hicieron? Bueno, María dice que cogió una pandereta, María, la hermana de Moisés, y comenzaron a cantar y a danzar, ¿no es cierto? A darle gloria a Dios, ¿no? Como respuesta al milagro que Dios había acabado de hacer. Hermano, y esta es la aplicación para nosotros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Miren, lo mismo que Dios le dijo a Moisés, estos enemigos que ahora los persiguen nunca más los van a volver a ver, lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Dice, yo avergoncé al enemigo y lo exhibí públicamente en la cruz del Calvario y lo derroté por ustedes. ¿Lo dice o no lo dice? Colosenses lo dice. Lo dice. Entonces, esos enemigos que a ustedes los asustaban, los esclavizaban, los enfermaban, les quitaban el sueño, esos enemigos nunca más los van a volver a ver. ¿Pero hay conciencia de eso? No hay conciencia de eso. Porque hoy en día, a pesar de saber que el enemigo fue derrotado, nosotros seguimos, ¿qué? Teniéndole miedo al enemigo y seguimos huyendo, teniendo temor. ¿Eso es justo? No es justo. No es justo. Ahora, yo también reconozco que muchos de los pastores han incentivado a la gente a seguir teniendo miedo al diablo. ¿Por qué? Porque por todos lados les han enseñado a la gente que el diablo está por todas partes, ¿sí? Miren, las iglesias, ¿no? Y eso a mí me parece como tan... A veces hay pastores que hablan más del diablo que de Dios. Y del diablo, y del diablo, y del diablo, y del diablo. Hermano, elevándolo, dándole un estatus que no tiene, ¿sí? Y hay iglesias donde antes del culto, entonces todos tienen que ungir y sacar al diablo del templo. ¿Cómo así? Eso no tiene lógica, hermano. Y cultos de liberación para reprender al diablo y para pelear con el diablo. ¿Para qué pelea con un enemigo que está vencido? Y no somos nosotros los que lo vencimos. ¿Quién fue el que lo venció? Dios, a través de Jesucristo. Y que se afiche, quítelo de ahí, porque si se afiche está el diablo. Y que la cobija que tiene este dibujo, entonces ahí está el diablo. Y que quémenle la muñeca, porque ahí está el diablo. O sea, ¿cómo así? ¿Y la Biblia no dice que Dios lo derrotó? Eso nos ha hecho a nosotros andar huyendo y temerosos frente a un enemigo que está derrotado, ¿no? Y ahí sí podemos decir, como dice el dicho, se mata al tigre y se le sigue teniendo miedo al cuervo. Eso es lo que está pasando. Entonces, hermano, mientras usted siga temiéndole al enemigo, mientras usted siga viendo al enemigo encima suyo a toda hora y que me va a hacer daño y que le va a hacer daño a mi familia y que... Entonces, ¿cómo va a tener paz en su corazón? Nunca va a poder tener paz. Él dice que los que confían en el Señor pueden descansar tranquilos, ¿no? Pero cuando uno deja que el enemigo, hermano, atormente la mente con el miedo al pasado, al presente y al futuro, hermano, la paz se va, la tranquilidad se va y las enfermedades comienzan a llegar a nuestras vidas. Dios ya no puede hacer nada más. Lo que Él podía hacer ya lo hizo, fue derrotar al enemigo por nosotros, ¿no? Pero si usted lo quiere seguir viendo ahí como el poderoso, pues eso ya es asunto suyo, ya no hay nada que se pueda hacer. Confiemos en el Señor, ¿no? Y el caso aquí es que nosotros siempre tendremos que estar alabando a Dios donde quiera que estemos, ¿no? En la casa, alabe a Dios, cántele a Dios. En el trabajo, alabe a Dios, adórelo, cántele a Dios. Hermano, ¿por qué? Por todas estas cosas que Dios nos ha dado y nos ha prometido, porque no son cualquier cosa. Son cosas maravillosas, grandes, tremendas, que nadie tiene, sino solamente los que hemos creído en Él, nadie más. Así que puede, hermano, levantarse, puede, hermano,
la tierra temblar, pero el que confía en el Señor siempre estará seguro, siempre estará tranquilo, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a vivir los últimos días que nos quedan aquí en la tierra, por lo menos en paz y en tranquilidad. Que Dios nos bendiga entonces. Esperamos que quede clara esta palabra. Señor, gracias te damos, Dios amado, porque tú hiciste bien las cosas, Señor. Tu obra fue perfecta, Señor amado. Dios, para cumplir esa promesa de darnos vida y vida en abundancia, lo hiciste todo, Señor, todo lo que podías hacer. Ahora nos toca a nosotros, bendito Dios, vivir nuestras vidas, Señor, en confianza, una confianza y una fe que nada pueda quebrantar, Señor. Gracias por enseñarnos, bendito Dios, de que se puede tener gozo y tener paz, aún en las peores circunstancias, si nuestra confianza está puesta en ti, soberano Dios. Gracias porque has prometido no dejarnos, acompañarnos y apoyarnos hasta el último día de nuestra vida. Y eso es verdad, Señor. Gracias por esa confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.